Buen día, mi nombre es Víctor Candela, soy profesor de Filosofía y Religión. Vamos a ver la importancia de la educación religiosa. ¿Por qué debemos estudiar educación religiosa? ¿Por qué estudiar la religión? Vamos a ver cuáles serían los motivos importantes para ello. Nuestra secuencia va a ser la siguiente. Vamos a empezar viendo la clasificación de las ciencias, luego la relación de la filosofía con las ciencias particulares, las ciencias formales y finalmente con la religión y la teología. Empezamos pues con la clasificación de las ciencias. La ciencia es un conjunto de conocimientos en torno a un campo del saber, pero previamente tenemos la experiencia cotidiana, la experiencia precientífica, la que vivimos cada día, desde que nacemos hasta que morimos. Vivimos en el mundo, o como dice Heidegger, estar en el mundo, realizando las acciones cotidianas, diarias, etc. Pero luego viene un momento en que el mundo se convierte en problemático. Nos hacemos preguntas por las situaciones de las cosas. ¿Por qué las cosas suceden como suceden? ¿Por qué son como son? Y así podemos ver que las ciencias podemos dividirlas en dos grandes grupos. En primer lugar tenemos las ciencias universales, que estudian toda la realidad. Y aquí tenemos dos. La teología, que es el estudio de Dios, y la filosofía. Y entre las ciencias particulares tenemos las ciencias formales, como la lógica y la matemática, y las ciencias reales, que se subdividen en ciencias naturales y en ciencias sociales. Vamos a ver detenidamente cada una de ellas. Empezamos con las ciencias reales. Como su nombre lo indica, estudian una parte de la realidad. Podemos estudiar el mundo natural. Pensemos en las asignaturas, materias, cursos, áreas. Las ciencias naturales. Por ejemplo, tenemos ciencia y tecnología. ¿Qué podemos incluir dentro de ciencia y tecnología? Física, que estudia las propiedades físicas de los cuerpos, la química, la botánica, la biología, etc. Y por otro lado tenemos las ciencias sociales, que estudian el mundo creado por el hombre. Acá tenemos las áreas, materias, disciplinas de historia, geografía y economía, desarrollo personal, comunicación, ciencias sociales, etc. Estudian al hombre, pero precisamente se llaman particulares. Por ejemplo, las ciencias sociales estudian al hombre, pero la historia lo ve como sujeto histórico, nada más. La economía también estudia al hombre, pero solamente lo ve como ser económico. La psicología estudia la mente y la conducta, nada más. La sociología estudia la sociedad. Cada una de esas ciencias, como vemos, estudia una parte de la realidad, no estudia toda la realidad, por eso se llaman particulares. Ambas ciencias, las naturales y las sociales, se apoyan en las ciencias formales, que son la lógica y la matemática. Estas ciencias formales no estudian ya la realidad experimental, sino la forma y estructura de las conexiones que hay entre la forma en que pensamos, la correcta argumentación, y están al servicio, dan forma a esas ciencias particulares. En cambio, la filosofía y la teología estudian toda la realidad, no una parte de ella. Es pues importante que nosotros sepamos ubicar, vincular los cursos, las áreas que tenemos en la institución educativa, en el colegio, en la universidad, y procuremos reconocer qué cursos, qué áreas encajarían en una de estas secciones, ¿no? Filosofía entraría, pues, lo veríamos en el curso de desarrollo personal, y en cambio teología, que es el estudio de Dios, sería precisamente el área del curso de religión, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la relación de las ciencias reales con la filosofía, ¿sí? En este cuadro comparativo vemos que las ciencias reales estudian un campo de la experiencia y explican lo empírico
la experiencia mediante otra cosa empírica. En cambio, la filosofía también parte de la experiencia, pero pregunta por los condicionamientos y las causas de la experiencia. Y estos condicionamientos y causas no son empíricos. Podemos decir que la filosofía pregunta por la causa de condicionamiento no empírico de lo empírico. En cambio, las ciencias reales explican lo empírico mediante otra cosa empírica. Vamos a poner un ejemplo. En el curso, en la disciplina de historia, la historia se rige por sus propias leyes. No puede argumentar, por ejemplo, intervenciones de seres sobrenaturales en la historia, porque sale de su método, de su campo de estudio, ¿sí? Una segunda característica lo tenemos en que se delimitan a un determinado aspecto. No estudian otros aspectos en general. Ya hemos visto que, por ejemplo, la física no estudia lo que estudia la química. La química no estudia lo que estudia la biología. Cada uno tiene un sector delimitado, un campo de estudio concreto. Obviamente, algunos científicos pueden hacer filosofía, algunos filósofos pueden hacer reflexión científica, pero hay que tener claro los campos, los límites de cada disciplina. En cambio, la filosofía no está delimitada, porque se pregunta por el todo, por todo lo que existe, no por una parte nada más. Una tercera diferencia es que las ciencias reales se estudian con un método propio. Lo que escapa de este método no lo pueden estudiar. Es decir, cada ciencia tiene su propio método. Por ejemplo, en las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias naturales se han desarrollado ampliamente con la matematización de las ciencias que empezó en la Edad Moderna. Gracias a esta matematización, por ejemplo, el calor es una cualidad. Sin embargo, se procuró cuantificar, mensurar, medir todo. Por ejemplo, Galileo dijo que hay que procurar convertir toda la cualidad, lo cualitativo, en cuantitativo. Por ejemplo, ahora el calor se puede medir en el termómetro. Entonces, las ciencias naturales, mediante las matemáticas, procuran abarcar la realidad mediante este método matemático, ¿sí? En cambio, la filosofía no presupone ningún método. Podemos hacer la semejanza con un rompecabezas. La filosofía quiere conocer la forma inicial del rompecabezas y también la forma final, que viene a ser lo mismo, ¿no? Mientras que las piezas, cada pieza del rompecabezas sería una ciencia real. Podemos decir que las ciencias reales también tienen un diálogo interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, la física, la química se vinculan entre sí. La historia se ayuda con la antropología, con la sociología, con la psicología. Es un diálogo entre disciplinas. Pero aún así, el único que da sentido a todas las piezas, o digamos, el sentido, la realidad de todas esas piezas, la forma inicial y final de rompecabezas, se logra mediante la filosofía, porque la filosofía estudia el todo. Y la filosofía como tal no presupone ningún método en particular. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre ciencias reales y la filosofía? Se oponen, se complementan. Hay una escuela, el cientificismo, que dice que la filosofía está subordinada a las ciencias reales. Pero lo más correcto es decir que la filosofía es autónoma frente a las ciencias reales, ¿no? También podemos ver otra diferencia precisamente sobre las preguntas que hacen las ciencias reales o las ciencias particulares con la filosofía. Por ejemplo, una cuestión empírica. ¿Cómo surgió el universo? Es una pregunta de las ciencias naturales. Entonces la explicación que se suele dar es: el universo surgió con un Big Bang, una gran explosión. La filosofía coge este dato e inicia una nueva reflexión.
¿por qué existe el ser y no la nada? Entonces fíjense cómo se relaciona, pero, por ejemplo, las ciencias naturales no pueden responder la pregunta ¿por qué existe el ser y no la nada? Esa pregunta lo responde la filosofía. Un segundo ejemplo, las obras de arte. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Pero eso nos puede llevar a una cuestión filosófica. ¿Qué es el arte? Vamos con otro ejemplo. ¿Cuáles son las etapas de la historia universal? Podemos decir antigua, medieval, moderna y contemporánea. ¿Cuáles son las etapas de la historia del Perú? Pre-Inca, Inca, conquista, virreinato, independencia, república. Pero podemos preguntarnos, ¿tiene la historia un sentido? ¿O nuestra vida da vueltas y vueltas? ¿Volvemos siempre al mismo punto de partida? ¿O es como una carrera en que hay un punto de inicio y un punto final? Conocemos nuestro punto final, que es la muerte, pero toda la historia, toda la humanidad se dirige a una meta o no hay ninguna meta. Esa ya es una pregunta filosófica. Y por último, podemos poner otro ejemplo de las ciencias naturales o las ciencias empíricas. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida? Se suele decir, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Muy bien. Y de ahí nace una cuestión filosófica. Si todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿por qué existimos? ¿Y por qué morimos? Entonces fíjense cómo hay esa relación entre cuestiones empíricas y las cuestiones filosóficas. Para dar otro ejemplo de la importancia de las ciencias, de la filosofía sobre las ciencias reales, este es, digamos, un meme que se llama las ciencias clasificadas por grados de pureza o simplicidad. Por ejemplo, el sociólogo. ¿Qué es el sociólogo? La sociología, la sociedad. ¿Qué le dice el psicólogo al sociólogo? La sociología no es más que psicología aplicada. Porque si la sociedad se compone de personas, ¿quién estudia la persona? El psicólogo. Muy bien. Pero ¿qué le dice el biólogo al psicólogo? La psicología no es más que biología aplicada. Biología aplicada, ¿por qué? Por ejemplo, en psicología se habla de las reglas de la afectividad, ¿no? La afectividad es un campo de la psicología. Sin embargo, la biología nos habla también de que, por poner un ejemplo, el proceso de enamoramiento. El sistema nervioso central es segregado con sustancias químicas producidas por el cerebro, por el cual nosotros nos enamoramos. Entonces se está dando una explicación, digamos, biológica a un proceso psicológico, ¿sí? Pero ¿qué le dice el químico al biólogo? La biología no es más que química aplicada. ¿Por qué? Pensemos, la biología no es más que química aplicada. Si nosotros estamos mal de salud, nos sentimos enfermos, vamos al hospital, nos hacen análisis de sangre, etcétera, y luego nos dan los resultados, ¿no? Nos dicen, a usted le falta hierro, coma pescado. A usted le falta potasio, coma plátano. A usted le falta calcio, tome leche. ¿Pero qué es el hierro, el potasio y el calcio? Son elementos químicos. Y cuando nos sentimos mal y vamos a una farmacia, en una farmacia hay el químico farmacéutico. Entonces podemos decir que la biología no es otra cosa que química aplicada. Pero a su vez, ¿qué le dice el físico al químico? La química no es más que física aplicada. Porque si recordamos la tabla periódica de los elementos químicos, vemos que ellos tienen número atómico, peso atómico, valencia, y eso es física. En la física estudia pues el espacio, tiempo, velocidad, etc. Pero ¿qué le dice el matemático al físico? La física no es más que matemática aplicada, porque, claro, un curso de física es un curso de matemáticas. En cambio, ¿qué les dice el filósofo a todos ellos? Chicos, los veo muy lejos. ¿Por qué?
Porque el sociólogo estudia solo la sociedad. El psicólogo estudia solo la mente y la conducta. El biólogo, la biología. El químico, solamente las propiedades químicas de los cuerpos. La física, las propiedades físicas de los cuerpos. La matemática, que ya sería una ciencia formal, estudia solamente la estructura, la forma, las conexiones. Mientras que la filosofía estudia toda la realidad. Por eso es importante ver cómo se relacionan todas las ciencias, cómo se vinculan entre ellas, y también ver la importancia que tiene la reflexión filosófica para comprender mejor la realidad. Ahora vivimos tiempos en que las ciencias se especializan más. En la educación básica regular tenemos inicial, primaria, secundaria. Luego postulamos a un instituto, a la universidad, estudiamos una carrera en particular. Luego tenemos nuestro título, nuestro grado. Posteriormente hacemos una maestría. Nos especializamos en algo concreto de la ciencia que estamos, o la carrera que hemos escogido. Sin embargo, a lo largo de la historia han habido personajes que han estudiado todo o tenían un saber enciclopédico. Veamos a 4 personajes. En primer lugar tenemos a Leonardo da Vinci. ¿Quién fue Leonardo da Vinci? Fíjense los campos de estudio que él abordó. Leonardo fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Prácticamente había estudiado 15 campos del saber. Ese es un saber enciclopédico de Leonardo da Vinci. Ahora pasemos a otro gran polímata, porque estos grandes sabios se llaman polímatas. Poli significa muchos y mates, aprendizaje. Nicolás Copérnico. ¿Quién fue Nicolás Copérnico? Fue matemático, astrónomo, jurista, físico, sacerdote, gobernador, diplomático y economista polaco. Entonces, el padre Nicolás Copérnico tuvo, pues, sin contar el sacerdocio, tuvo 7 carreras o se dedicó a profundizar en 7 disciplinas, ¿no? Habíamos mencionado que Leonardo es italiano, ¿sí? El tercer polímata que figura, tenemos a Godofredo Leibniz. ¿Quién fue Godofredo Leibniz? Fue filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. 7 campos de saber que profundizó este gran personaje. E incluso hay escritores que alababan, reconocía este saber enciclopédico que tenía Leibniz, que podría compararse igual con el filósofo griego Platón. Y por último tenemos a un polímata peruano. ¿De quién estamos hablando? De Pedro Ruiz Gallo. ¿Quién fue Pedro Ruiz Gallo? Fue inventor, militar, relojero, mecánico, músico, pintor, investigador médico y explorador. Nació en Chiclayo y murió en el Callao. Muchos llaman a Pedro Ruiz Gallo el Da Vinci peruano. Entonces vemos que entre los diversos polímatas que han habido, estamos viendo a esos 4 personajes que tenían, pues, este saber enciclopédico. Otro polímata muy importante es Blas Pascal. Blas Pascal fue un matemático, físico, teólogo, filósofo y escritor francés. Y además inventor. Él inventó la calculadora. Pensemos en la frase que aparece en un libro suyo llamado Pensamientos. Puesto que no se puede ser universal, sabiendo todo lo que puede saberse de todo, es decir, nosotros no podemos saber todas las cosas. Hace falta saber un poco de todo.
hay que saber un poco de todo. ¿Por qué, Pascal? Porque es mucho más bello saber algo de todo que saber todo de una cosa. Fijémonos en esas últimas palabras. Es mejor saber algo de todo que saber todo de una cosa. Por ejemplo, los profesionales se especializan precisamente en un determinado campo de saber. Pero Pascal nos aconseja que es bueno saber algo de todo. Precisamente, en la educación básica regular, primaria y secundaria, llevamos diversas materias, diversas asignaturas, diversas áreas, diversos cursos. Y luego ya nos especializamos en uno de ellos, ¿no? Entonces Pascal dice, es mejor saber algo de todo que saber todo de una sola cosa, de algo concreto, ¿no? Alguna vez nosotros vamos a necesitar un abogado, pero sería bueno que nosotros supiéramos algo de leyes. Alguna vez vamos a necesitar a los médicos, pero también es importante que nosotros sepamos cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestra salud. Alguna vez vamos a necesitar siempre de otros profesionales, pero como dice Pascal, es importante que nosotros sepamos algo, un poco de todo el saber, ¿sí? Es tener una mirada global, es tener la vista puesta no solo en los árboles, sino en todo el bosque, tener una visión panorámica de la realidad. Muy bien, ahora sigamos en una tercera sección sobre las ciencias formales y la filosofía. Dejamos las ciencias particulares y veamos la importancia de las ciencias formales. Ya habíamos visto que las ciencias formales estudian, como su nombre indica, la forma, la estructura de los conjuntos, ¿no? El gran filósofo griego Aristóteles consideraba que la lógica es un instrumento auxiliar de la filosofía. ¿Por qué? Porque la lógica nos ayuda en la correcta argumentación y a analizar los problemas filosóficos. Por eso es muy importante el razonamiento lógico matemático, ¿sí? E incluso en diversos exámenes hay una parte dedicada al razonamiento lógico matemático. El razonamiento lógico matemático nos permite pues deducir, inducir, reflexionar, analizar, sintetizar, y obviamente hay que saber las leyes de la lógica para dar argumentaciones correctas. Si no sabemos argumentar correctamente, podemos caer en errores en la argumentación conocidos como las falacias, ¿sí? Por eso es importante conocer también la lógica. Ahora sigamos subiendo y veamos la relación entre la filosofía, la religión y la teología. Habíamos visto que el punto de partida de todas las ciencias, ¿cuál es? La experiencia. El punto de partida es la experiencia, ¿sí? Así que nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿cuándo tenemos más experiencia de vida? En la ancianidad. Por eso es importante pedir consejo a los ancianos. Fíjense que el Imperio Romano, como digamos Roma, tenía el Senado. El Senado era el órgano compuesto de personajes que tomaban decisiones importantes. Y estaba compuesto por ¿quiénes? Senex, senil, ancianos. O sea, el Senado. Porque los jóvenes, que eran los militares, decían, vamos a la lucha, vamos a declarar la guerra a tal nación. Pero el Senado dijo, un momento, vamos a reflexionar, vamos a ver los casos de la historia, vamos a ver el pasado, qué pasó hace 15 años atrás, será conveniente, no será conveniente. Por eso es importante también en casa pedir consejo a los abuelos. ¿Por qué? Porque ellos han vivido más que nosotros, ¿sí? A menor edad, menor experiencia. Más edad, más experiencia de vida. En esa experiencia de la vida tenemos la admiración, el asombro. ¿Quiénes son los que se asombran? Los niños. ¿Quiénes preguntan por el porqué de las cosas? Los niños. Por eso los griegos decían que los niños eran verdaderos filósofos, porque se preguntaban por el porqué de las cosas. Y también la duda.
¿Estamos seguros de lo que sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Qué seguridad tenemos de los conocimientos que tenemos? La admiración y la duda origina la filosofía, ¿sí? Y hemos visto que la filosofía, pues, procura estudiar toda la realidad. La filosofía es racional, porque busca responder a estas preguntas solamente con la razón, obviamente, ¿sí? En cambio, hay otro aspecto que es la religión. ¿Cómo podremos definir la religión? Sabemos que hay muchas religiones, las que creen en un solo Dios, monoteístas, las que creen en varios dioses, religiones abrahámicas, islam, judaísmo, cristianismo, religiones orientales, animismo, totemismo, diversas religiones que hay. Pero podemos definir la religión como la relación con algo que da sentido y fundamento a nuestra vida. Ese sentido o fundamento, algunas religiones lo llaman Dios, o lo santo, lo absoluto, lo sagrado. Por ejemplo, las religiones históricas, el judaísmo, cristianismo, islam, consideran que hay un Dios personal. Dios es una persona. En cambio, en religiones orientales, concretamente, el budismo no tiene un concepto de un Dios personal, ¿sí? Entonces ya no se llamaría acá Dios, se llamaría lo sagrado, lo absoluto, ¿sí? Hemos visto que la admiración y la duda originan ¿a qué? A la filosofía. Bien, la relación con Dios, con lo sagrado, origina una religión. Tanto la religión como la filosofía tienen puntos comunes. Por ejemplo, Platón, Kant, Jaspers, Leibniz dicen que ¿cuáles son los temas comunes de la filosofía y la religión? Los temas comunes son ¿quién es Dios? ¿Hay Dios o no hay un Dios? El mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Hay una realidad fuera de nuestra mente? Y finalmente, el yo, el alma. ¿Quién soy yo? Esos tres puntos lo aborda tanto la filosofía como la religión. Pero hemos visto que la filosofía se dedica solamente a lo suprarracional. Es decir, las afirmaciones de la religión, la filosofía las excluye. Pero esas afirmaciones religiosas son estudiadas por una ciencia. Esa ciencia es la teología. Mientras que la filosofía excluye las afirmaciones religiosas por no ser racionales, la teología considera las afirmaciones religiosas como suprarracionales. Es decir, las afirmaciones religiosas no son racionales o arracionales o irracionales. Son suprarracionales, es decir, están más allá de nuestra razón. Pongamos algunos ejemplos. Dios se hizo humano. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los seres humanos tenemos una caída, una inclinación al pecado, o estamos bajo la ley del karma. Después de la muerte hay un encuentro o desencuentro con Dios. O después de la muerte seguimos en el ciclo de reencarnaciones hasta llegar a Nirvana. Entonces fíjense que hay diversas respuestas. Esas afirmaciones religiosas obviamente están fuera del campo de la filosofía. La filosofía dice no, esto ya escapa de la razón, y son estudiadas por la teología. Entonces la teología estudia las afirmaciones suprarracionales, ¿sí? Estas afirmaciones suprarracionales son reflexionadas, meditadas por la teología, y que se corresponden con el área, el curso de religión. Ahora, ¿por qué es importante entonces estudiar la teología? Ya hemos visto la relación de la filosofía con las ciencias particulares,
con las ciencias formales. Hemos visto la relación de la filosofía con la religión estudiada por la teología. Ahora veamos por qué es importante conocer teología, o no será importante. Vamos a ver acá el caso de otro gran personaje, San Buenaventura. San Buenaventura fue un fraile franciscano, cardenal, filósofo, teólogo y místico italiano. Y él daba clases en la Universidad de París. Uno de sus alumnos recopiló lo que él enseñaba en unas conferencias, en unas colaciones, reunidas en un libro incompleto llamado Conferencias sobre los 6 días de la creación, o Colaciones sobre el Hexaémeron. Fíjense lo que dice en la primera conferencia San Buenaventura sobre el papel, la función del teólogo. El teólogo considera, estudia, trata cómo el mundo hecho por Dios se ha de reconducir a Dios. El mundo ha salido de Dios, ha sido creado por Dios, pero luego el mundo tiene que volver a Dios. Esa es la salida y luego el regreso. Este esquema neoplatónico también es adoptado por Santo Tomás de Aquino. Entonces hemos de pensar, el mundo hecho por Dios tiene que regresar a Dios. Entonces debemos saber quién es Dios. Porque si hemos salido de Dios, debemos regresar. Nosotros vivimos en la casa, salimos de la casa para el colegio, para el trabajo, para el paseo y luego regresamos. Acá la pregunta es, ¿todo el mundo de dónde ha salido? ¿A dónde se va? ¿Y a dónde tiene que ir? Pues bien, el teólogo considera que como el mundo ha sido hecho por Dios, el mundo tiene que volver a Dios. El hombre ha sido hecho por Dios, por lo tanto el hombre debe buscar conocer a Dios. En el siguiente párrafo añade, el teólogo trata, estudia la salvación del alma, al igual que Cristo. ¿Por qué la salvación del alma? Nuestro Señor Jesucristo vino, pues, obviamente para enseñarnos el amor del Padre. Esa es una afirmación religiosa, obviamente, ¿no? Y para salvarnos, reconciliarnos con Dios. Jesucristo vino entonces para que la humanidad, tú y yo, busquemos, conozcamos, nos reconciliemos con Dios. Pues bien, el teólogo también estudia sobre la salvación del alma. Es decir, ¿cómo se empieza la salvación? ¿Cómo empieza? En la fe, cuando uno reconoce al Señor Jesús y se bautiza. Luego, ¿cómo se promueve a lo largo de la vida? Mediante la práctica de las virtudes cardinales y teologales. Y finalmente, en el cielo, se consuman las dotes, que son los premios de los santos, de los bienaventurados. Entonces podemos decir, si le preguntamos a San Buenaventura, ¿por qué es importante estudiar teología? Para conocer y buscar a Dios y relacionarnos con Él, para salvarnos a nosotros mismos y salvar a los que nos rodean. Fíjense qué importante misión tenemos en este mundo. Bien, vamos a sintetizar y repasar lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido que la experiencia diaria es el punto de partida de todas las ciencias. Vimos que las ciencias universales, la filosofía y la teología estudian toda la realidad, mientras que las ciencias particulares estudian una parte de ella. También hemos visto, como dijo nuestro amigo Blas Pascal, que aunque estudiamos y nos especializamos en un campo de saber, es bueno saber algo de todo, ¿no? También hemos aprendido la importancia del razonamiento lógico-matemático. Es muy importante porque eso nos ayuda a argumentar, a pensar correctamente. También hemos visto que la filosofía y la religión, ambas, tratan del alma, el yo, el mundo y Dios, pero se diferencian en que las afirmaciones religiosas son reflexionadas solo por la teología. Y finalmente, estudiamos teología para conocer y volver a Dios, para salvarnos y ayudar en la salvación
de los demás. Para esa exposición hemos consultado a esos autores, que lo pueden ver: Las Obras de San Buenaventura, Aaron Senbacher, Introducción a la Filosofía, y Blas Pascal, sus pensamientos. Las imágenes con licencia abierta. Muchas gracias por tu atención. Pues bien, hemos visto ese primer tema, ese tema sobre la importancia de por qué estudiar educación religiosa. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios, y también de esta forma para seguir interactuando, conversando y dialogando para aprender. Muchas gracias por tu atención y será hasta otra ocasión. Muchas gracias. Soy el profesor Víctor Candela.